Esclavitud blanca y secretos africanos. Abordaje informativo de vocabulario sensible y comprensión histórica de términos controversiales. En el presente trabajo, se utilizará el masculino genérico para referirse a grupos mixtos de género. Esta elección se hace con la intención de seguir las recomendaciones de la Real Academia Española, RAE, que establece el uso del masculino como género no marcado cuando se hace referencia a un conjunto mixto de individuos. Es importante destacar que esta elección se realiza por motivos de concisión y claridad en la redacción, y no con la intención de excluir o marginar a ningún género. También debemos destacar previamente que la mayoría de los expertos en genética y antropología están de acuerdo en que el concepto de raza carece de fundamento científico. Organizaciones científicas importantes, como la Asociación Estadounidense de Antropología, han rechazado la idea de razas biológicamente distintas. Al referirnos en este video a los términos raza blanca o raza negra, utilizamos un lenguaje que no es políticamente correcto ni científicamente exacto, pero sí de fácil entendimiento, con fines exclusivamente educativos e históricos y sin intenciones de herir susceptibilidades. Esto se hace para distinguir, en aquel momento de la historia, entre aquellos que participaron como esclavistas y aquellos que fueron víctimas, recordando que en aquellas épocas bajo estudio, no existía el mestizaje entre diferentes etnias, en un alto grado como si existe hoy en día. También debemos señalar, que el color de la piel, no tenía mucha importancia en aquella época, específicamente hablando de la esclavitud, como exploraremos más adelante en el video. Sin embargo, hoy en día, lamentablemente parece tener importancia para algunas personas distraídas, con serias inclinaciones discriminatorias, que quizás ni son conscientes de ello y de lo peligroso que es. Lo dicho anteriormente, no invalida que en algunas circunstancias se haya utilizado la esclavitud, por motivos raciales de discriminación. Estos hechos históricos de la esclavitud no deben olvidarse, sino recordarse, para no volver a repetirlos. Las palabras utilizadas de buena fe no deberían causar daño, pero las consecuencias de aquellos lamentables hechos, como la esclavitud, del pasado y del presente, sí. Es crucial no ocultar la verdad ni los acontecimientos del pasado, sino analizarlos desde la perspectiva de la época en que tuvieron lugar. Posteriormente, es necesario obtener conclusiones de un episodio histórico específico, considerando diversas perspectivas que puedan ser objeto de debates. Es fundamental, insistimos con esto, de no perder de vista el hecho histórico concreto, es decir, lo que realmente ocurrió, más allá de las interpretaciones individuales o que nos guste o no. Luego, podemos cuestionarnos si sería ético y o moral llevar a cabo prácticas antiguas en la actualidad, pero sin juzgar moralmente el pasado, con la perspectiva moral actual, influenciada tanto por la cultura y la religión como por los valores contemporáneos. Breve contexto histórico. Imperio Otomano. El Imperio Otomano se fundó en el siglo XIII en la región de Anatolia, hoy República de Turquía, bajo el liderazgo de Osmán I. A lo largo de los siglos, experimentó un crecimiento significativo y se expandió tanto en Europa como en Asia y África. En el siglo XV, bajo el gobierno de Mehmed II, los otomanos conquistaron Constantinopla, hoy Estambul, República de Turquía, en el año 1453. Marcando el fin del Imperio Bizantino y consolidando su posición como una potencia dominante en la región. Durante los siglos XVI y XVII, alcanzó su apogeo bajo líderes como Solimán el Magnífico. El imperio estaba caracterizado por su diversidad étnica y religiosa, abarcando musulmanes, cristianos y judíos. Participó en el comercio de esclavos, principalmente africanos y en una menor medida cristianos europeos. Los bereberes. Los bereberes son un grupo étnico originarios del norte de África. Su fenotipo era caucásico muy parecido a los europeos del Mediterráneo con una historia que abarca varios milenios. Durante la expansión islámica, en el siglo VII, los musulmanes árabes conquistaron la región del Magreb, habitada por los bereberes. En la actualidad, esta región está conformada por 6 países: Mauritania, Marruecos, Argelia, Libia, Túnez y Sáhara Occidental. Este último está parcialmente ocupado ilegítimamente por Marruecos.
Los bereberes se convirtieron luego al Islam, aunque su identidad étnica persistió. Los bereberes estuvieron involucrados en el comercio transsahariano, lo que antes denominaban el África Negra y también en el Mediterráneo, capturando esclavos de diversas regiones, incluidos cristianos blancos, procedentes de la actual Europa. Cabe aclarar que el África subsahariana es la región compuesta hoy por los 49 países situados al sur del Sáhara. El gran secreto de África. ¿Cuál es ese gran secreto de África? Ese gran secreto es que muchos reinos de la costa oeste de África capturaban prisioneros africanos para vender a los europeos blancos. Durante la época del comercio transatlántico de esclavos africanos, varios reinos y naciones africanas estuvieron involucrados en la captura y venta de sus prisioneros africanos a los europeos, procedentes de diferentes nacionalidades como portugueses, ingleses, holandeses y españoles. Algunos de los reinos africanos más destacados fueron: Reino de Dahomey, en la actualidad, Benín. El reino de Dahomey fue uno de los actores principales en el tráfico de esclavos africanos en la región. En el siglo XVII y XVIII desarrolló un sistema militar y político que favoreció la captura de esclavos africanos para su posterior venta a los europeos. Imperio Oyo, en la actualidad, Nigeria. El Imperio Oyo, ubicado en lo que hoy es Nigeria, también participó activamente en la trata de esclavos africanos hacia compradores europeos. Reino Asanti, en la actualidad, Ghana. El reino Asanti, en lo que ahora es Ghana, tuvo un papel relevante en el comercio de esclavos negros en el oeste de África. Participaron en la captura y venta de esclavos a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Reino de Benín, en la actualidad, Nigeria. El reino de Benín, a pesar de tener una sociedad compleja y avanzada, también estuvo involucrado en el comercio de esclavos africanos cuyos destinatarios eran los comerciantes europeos. Participaron en la venta de esclavos africanos a los europeos durante los siglos XV al XIX. Reino de Congo, en la actualidad, Angola y República Democrática del Congo. El Reino de Congo fue una entidad poderosa en la región central de África. A lo largo del tiempo, estuvo involucrado en el comercio de esclavos africanos con los europeos. Estos son solo algunos ejemplos, y hay otros reinos y naciones africanas que también participaron en el comercio de esclavos africanos con las potencias europeas esclavistas durante ese periodo. Es importante señalar que la participación en el comercio de esclavos no fue uniforme en todo el continente africano y algunas sociedades resistieron activamente esta práctica, mientras que otras se beneficiaron económicamente de ella. Explorando facetas olvidadas del comercio de seres humanos, siglos XV al XIX. Durante los siglos XV al XIX, el comercio de esclavos fue una realidad impactante que abarcó múltiples continentes y culturas. A menudo, la narrativa histórica hegemónica se ha centrado en la trata transatlántica de esclavos africanos, donde fueron capturados y transportados al Nuevo Mundo en manos de europeos blancos. Sin embargo, es esencial reconocer que el tráfico de esclavos no fue exclusivo de esta región ni de la etnia africana o mal llamada raza negra como se la denominaba antiguamente. En este video, exploraremos tres facetas específicas de este fenómeno. El comercio de esclavos blancos cristianos por parte del Imperio Otomano. La participación de los bereberes del norte de África en la esclavitud blanca. Así como algunos reinos africanos de la costa oeste que capturaban prisioneros africanos para su posterior venta a europeos, un hecho que permanece totalmente en silencio, convirtiéndose en el gran secreto de África. Cada uno de estos contextos proporciona una perspectiva única sobre la complejidad y amplitud del comercio de esclavos en el escenario mundial. Dentro de este marco, analizaremos cómo estas prácticas impactaron a las poblaciones afectadas, explorando las motivaciones económicas, políticas y sociales que llevaron a la explotación y venta de seres humanos. Al desentrañar estas historias, buscamos comprender mejor las interacciones entre diferentes culturas y sociedades en un periodo crucial de la historia mundial.
Acompáñenos en este viaje a través de continentes y siglos, mientras desenterramos los capítulos menos conocidos, pero igualmente significativos, en la historia del comercio de esclavos. Esclavización en las fronteras del Imperio Otomano, guerras, rivalidades y comercio de cristianos blancos. En el contexto del Imperio Otomano y la esclavización de cristianos blancos, es esencial sumergirse en el periodo histórico comprendido entre los siglos XIV y XVIII. Durante este tiempo, la región del Mediterráneo y los Balcanes experimentó una compleja interacción de poderes y tensiones entre el mundo cristiano y musulmán. Los conflictos entre el Imperio Otomano y las potencias europeas, especialmente el Imperio Habsburgo, generaron un clima de hostilidad y rivalidad. Las guerras y conflictos militares, como las guerras austro-turcas, proporcionaron el telón de fondo para la esclavización de cristianos blancos europeos. Las incursiones otomanas en territorios europeos, la captura de ciudades y la toma de prisioneros, condujeron a la práctica de la esclavización como una forma de consolidar el poder y debilitar a las poblaciones enemigas. Además, la posición geográfica estratégica del Imperio Otomano, como puente entre Europa y Asia, propició la captura y comercio de esclavos. Entre dos mundos, esclavitud en el Imperio Otomano y su impacto en el contexto europeo. Las prácticas de esclavitud en la antigüedad se remontan a diversas civilizaciones y abarcan un amplio espectro de motivaciones y formas de explotación. En el contexto del Mediterráneo y Oriente Medio, las culturas antiguas incluyendo la romana, de tipo europea y la persa, de tipo asiática, emplearon la esclavitud como un pilar fundamental de su economía y sociedad. La esclavitud en la antigüedad no estaba limitada por la raza o la religión. Sin embargo, se basaba en la captura de individuos en conflictos bélicos, deudas impagas o como resultado de prácticas expansionistas. Los esclavos, considerados como una propiedad, desempeñaban diversos roles, desde trabajadores agrícolas hasta sirvientes domésticos o incluso eran obligados a participar en el ejército para afrontar guerras. La demanda de esclavos creció con el tiempo, alimentada por la expansión territorial y las necesidades económicas. Las rutas comerciales conectaban regiones lejanas, facilitando el intercambio de bienes y personas. Esta tradición de esclavitud y comercio humano sentó las bases para las prácticas posteriores, como las observadas en el contexto del Imperio Otomano y las incursiones de los bereberes, estableciendo un oscuro legado, que perduraría a lo largo de los siglos. Esclavitud en las rutas bereberes, un viaje por el comercio transsahariano y mediterráneo. Los bereberes participaron activamente en el comercio de esclavos blancos a través de las rutas transsaharianas y mediterráneas. ¿Pero qué son las rutas transsaharianas y mediterráneas? Las rutas transsaharianas eran caminos comerciales a través del desierto del Sáhara, conectando regiones al sur del desierto con el norte de África. Y las rutas mediterráneas eran vías marítimas que rodeaban el mar Mediterráneo, facilitando el comercio y la interacción entre las culturas en las costas circundantes. Las incursiones costeras y las operaciones en el mar Mediterráneo por parte de los bereberes les permitieron capturar prisioneros blancos y venderlos en los mercados de esclavos. La proximidad geográfica de los bereberes a las costas europeas facilitó la captura de esclavos blancos en incursiones a lo largo de la costa mediterránea y atlántica. Entre continentes y cadenas, reinos africanos en el trágico comercio transatlántico de esclavos. Los reinos africanos de la costa oeste como Dahomey, Oyo, entre otros reinos, capturaban prisioneros africanos, para luego venderlos a europeos en el marco del comercio transatlántico de esclavos. Las frecuentes guerras entre reinos africanos, así como las tácticas de captura en regiones interiores, proporcionaban la mano de obra esclava para luego ser comercializada. Algunos de los métodos incluían guerras contra otras tribus, incursiones y expediciones específicas para obtener prisioneros. Además, había prácticas como la caza de esclavos, donde se perseguía y capturaba a personas para luego ser vendidas. Esta sección del video, exploraremos cómo estas tres entidades geográficas abordaron la captura y comercio de esclavos, destacando los métodos utilizados, las motivaciones detrás de estas prácticas y el impacto socioeconómico que tuvieron en las poblaciones afectadas. Comercio de humanos, centros de esclavos en el Imperio Otomano y África.
En el contexto del comercio de esclavos en África y el Imperio Otomano, debemos tener presente que los términos centros comerciales de esclavos no se refieren a lugares físicos específicos como en el caso de mercados modernos, sino más bien a regiones o puntos estratégicos donde la comercialización de esclavos era prominente. Aquí se proporciona a nuestros seguidores información sobre algunas de estas áreas relevantes. Área comercial de esclavos en el Golfo de Guinea. La región del Golfo de Guinea, especialmente la costa oeste africana, fue un área significativa en el comercio transatlántico de esclavos. Puertos, como el Mina y el Castillo de la Costa del Cabo, situados en la actual Ghana, que fue una excolonia británica. Estos puntos eran muy importantes para la partida de esclavos que serían transportados a las Américas. Área comercial de esclavos en Zanzíbar. Zanzíbar, situada geográficamente en la costa este africana, en lo que hoy es Tanzania. Presenta la característica de ser un archipiélago semi-autónomo y también fue colonia británica. Se destacó como un centro comercial importante en el comercio de esclavos del Océano Índico. Fue un punto de partida clave para los esclavos destinados a la región árabe y persa. Mercados de esclavos en ciudades del Imperio Otomano: Estambul, Alejandría, Izmir, La Meca, Medina y Beirut. Mercado de Estambul, en la actual Turquía. La capital del Imperio Otomano, Estambul, fue un importante centro de comercio y mercado de esclavos. El mercado de esclavos de Estambul, como el Bazar de las Especias, era conocido por albergar transacciones relacionadas con la esclavitud. Mercado de Alejandría, en el actual Egipto. Alejandría, en el actual Egipto, ex colonia británica, desempeñó un papel destacado en el comercio de esclavos en la región mediterránea. Como importante puerto, fue un punto estratégico para la entrada y salida de esclavos. Es importante señalar que estos lugares no eran exclusivamente dedicados al comercio de esclavos, eran centros urbanos y puertos que debido a su ubicación geográfica y funciones comerciales, se convirtieron en nodos significativos para la trata de esclavos en sus respectivas regiones y periodos históricos. Mercado de esclavos en La Meca y Medina. La Meca y Medina, ubicadas en la actual Arabia Saudita, eran importantes centros religiosos que también participaban en el comercio de esclavos durante ciertos periodos históricos. Mercado de esclavos en Beirut. Beirut, en el actual Líbano, fue un puerto destacado en el comercio del Mediterráneo Oriental y por lo tanto participó en la trata de esclavos. Mercado de esclavos en Izmir. Izmir, históricamente conocida como Esmirna, ubicada en Turquía, tiene un papel como puerto muy importante para aquella época, ya que estaba conectada a diversas rutas comerciales durante la época otomana. Su ubicación estratégica facilitaba no solo el intercambio de mercancías, sino que también incluía a personas esclavizadas. El rostro desconocido: esclavitud de blancos europeos en el Imperio Otomano. La captura de esclavos blancos europeos en el Imperio Otomano se produjo principalmente durante las guerras y conquistas en Europa Oriental y los Balcanes. Las incursiones militares y la toma de ciudades llevaban consigo la captura de prisioneros que posteriormente eran esclavizados. Las rutas comerciales otomanas facilitaban el movimiento de esclavos desde las regiones conquistadas hacia los mercados de esclavos, donde eran vendidos y distribuidos dentro del imperio. Entre grilletes y tareas, los oficios de los esclavos blancos. Los esclavos blancos en el Imperio Otomano realizaban una variedad de trabajos manuales, desde la construcción hasta la producción de bienes. Además, muchos se dedicaban a trabajos domésticos como sirvientes en los hogares de la élite otomana. Muchas de las mujeres eran utilizadas para trabajar como esclavas sexuales en los harems de los sultanes. Algunos hombres eran castrados para trabajar como cuidadores del harem, se los denominaba eunucos. Los eunucos blancos provenían de áreas cristianas conquistadas y eran capturados durante los conflictos entre el Imperio Otomano y los países balcánicos.
Los eunucos negros eran capturados en Abisinia, Sudán y Egipto. Luego eran transportados a los mercados del mar Mediterráneo, La Meca, Medina, Beirut, Izmir y Estambul. Algunos esclavos blancos, especialmente aquellos que eran educados, también desempeñaban funciones administrativas y militares en el gobierno otomano. Muchos hombres jóvenes fueron destinados al cuerpo de Genízaro, que era un ejército de élite de esclavos, establecido en el siglo XIV, que luego se convirtió en el ejército permanente del Imperio Otomano. Entre paredes de desesperación, la realidad habitacional de los esclavos blancos. Los esclavos blancos en el Imperio Otomano a menudo vivían en condiciones muy precarias, alojados en lugares como cuarteles de esclavos o casas específicas. En cambio, las mujeres asignadas a los harems como esclavas sexuales para los sultanes, sus condiciones de vivienda eran muy buenos. También los asignados a la administración, sus condiciones de viviendas eran buenas. La calidad de la vivienda variaba, pero en general, las condiciones eran difíciles como así también muy precarias y dependían del estatus del esclavo y de la naturaleza de su trabajo. La doble lucha, alimentación y salud de los esclavos blancos. La dieta y el acceso a la atención médica para los esclavos blancos eran muy limitadas, llegando a ser insuficiente en muchos casos. Dependían de las decisiones de sus amos, y las condiciones sanitarias a menudo eran deficientes, lo que contribuía a la propagación de enfermedades. Cautivos entre arenas, esclavos blancos de los bereberes. Sobreviviendo en cautiverio, las condiciones de vida de los esclavos. Los esclavos en sociedades bereberes experimentaban diferentes condiciones de vida según si estaban bajo el dominio de tribus nómadas o en áreas sedentarias. Los nómadas podían vivir en tiendas de campaña mientras que los sedentarios residían en estructuras más permanentes. Labores bajo el sol, el trabajo de los esclavos entre los bereberes. Las tareas de los esclavos bereberes incluían labores agrícolas, cuidado de animales y trabajo doméstico. Su vida cotidiana estaba fuertemente influenciada por el entorno geográfico y las necesidades de la sociedad en la que vivían. En entornos urbanos o en tribus con conexiones comerciales, algunos esclavos bereberes participaban en el comercio y realizaban servicios domésticos. Cautivos en la tierra natal, esclavos africanos en reinos africanos. Sudor y cadenas, el trabajo riguroso de los esclavos africanos. En algunos reinos africanos de la costa oeste, los esclavos negros realizaban trabajos en la agricultura y la minería. Sus condiciones de vida dependían de la ubicación específica y del tipo de trabajo que realizaban, pero en general eran muy precarias. Algunos esclavos africanos también desempeñaban funciones domésticas en las cortes reales o servían en roles militares. Estas condiciones variaban según las necesidades y estructuras sociales de los reinos. Estos elementos proporcionan un panorama muy general sobre las condiciones de vida y las funciones de los esclavos blancos en el Imperio Otomano y en la región de los bereberes, como así también los esclavos negros en algunos reinos africanos. Se debe destacar la resistencia cultural llevada adelante por muchos esclavos, además de las revueltas armadas, queriendo preservar sus tradiciones y creencias religiosas en un esfuerzo por mantener su identidad. Rutas del sufrimiento, la participación europea en el comercio de esclavos en la Costa de Oro africana. En la Costa de Oro, actual Ghana, varias potencias europeas participaron en el comercio de esclavos y establecieron fuertes coloniales en la región. Como portugueses, británicos y holandeses, hoy denominados neerlandeses. Portugueses. Fueron una de las primeras potencias europeas en llegar a la Costa de Oro en el siglo XV, establecieron puestos comerciales y participaron activamente en el comercio de esclavos africanos. Británicos. A lo largo del siglo XVII y especialmente en el siglo XVIII. Los británicos se convirtieron en una fuerza dominante en la región africana, estableciendo fuertes coloniales y participando intensamente en el comercio transatlántico de esclavos. Holandeses.
Los holandeses también estuvieron presentes en la Costa de Oro, estableciendo sus propios fuertes y participando en el comercio de esclavos africanos en competencia con otras potencias europeas. Cabe mencionar que los españoles no participaron en esta zona comercial de esclavos. Toda la región de la Costa de Oro africana fue un área altamente disputada por varias potencias europeas durante la era del comercio de esclavos africanos. Veamos a continuación las zonas geográficas donde compraban a los esclavos africanos, esos esclavistas europeos. Tratos infames. Puntos de compra europeos en el comercio de esclavos en África. Portugueses. El lugar de compra de los esclavos africanos por parte de los portugueses fueron Costa de Marfil, Senegal, Costa de Oro, Reino de Benín, Congo, Angola, región de Mozambique y Zimbabue. Portugal fue uno de los pioneros en el comercio transatlántico de esclavos africanos. Desde principios del siglo XVI hasta el siglo XIX se estima que Portugal transportó más de 4 millones de esclavos africanos a través del Atlántico. Británicos. El lugar de compra de los esclavos africanos por parte de los británicos fueron Costa de Oro, Costa de Marfil, Senegal, región de Sierra Leona, Costa de Esclavos, en Nigeria. El Reino Unido, especialmente durante los siglos XVIII y XIX, desempeñó un papel crucial en la trata de esclavos africanos. Se estima que los británicos transportaron alrededor de 3.4 millones de esclavos africanos a través del Atlántico. Holandeses. El lugar de compra de los esclavos africanos por parte de los holandeses fueron Costa de Oro, Costa de Marfil, Senegal, región de Sierra Leona, Costa de Esclavos. Los holandeses fueron activos en la trata de esclavos africanos, con una estimación de alrededor de 550.000 esclavos, transportados por comerciantes holandeses. Es importante señalar que el término histórico, holandés, se utilizaba comúnmente para referirse a los habitantes de los Países Bajos. No obstante, en la actualidad, se prefiere el término neerlandés para denominar a la población de este país. Españoles. El lugar de compra de los esclavos africanos por parte de los españoles fueron región de Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, región de Sierra Leona, Costa de Esclavos, región de Mozambique y Zimbabue. España también participó en el comercio de esclavos, pero en menor medida que Portugal y el Reino Unido. La participación española se concentró principalmente en los territorios españoles en Hispanoamérica. Se estima que transportaron alrededor de 1.6 millones de esclavos africanos al Nuevo Mundo. Algunos de los estudios académicos sobre la cantidad de esclavos transportados, si bien puede variar según el autor, podemos citar a Philip Curtin, Herbert S. Klein y David Audes, que es un historiador económico que ha trabajado en la base de datos del Tratado de Esclavos Transatlántico y ha proporcionado valiosas estimaciones sobre el número de esclavos transportados. La esclavitud blanca, que nunca se quiso mostrar al mundo. Para adentrarnos en este intrigante tema de la esclavitud blanca, es esencial recordar que a muchos desde una edad muy temprana, en el ámbito escolar o académico o incluso en las películas cinematográficas, la palabra esclavitud siempre estuvo asociada principalmente con la mal llamada raza negra o mejor dicho, con individuos originarios del continente africano. Se nos enseñaba, y aún se enseña, que los esclavistas eran siempre de piel blanca y se le asigna una nacionalidad específica, la española, producto de la denominada leyenda negra española, llamada por muchos de esta manera. Sin embargo, rara vez o mejor dicho nunca, se escucha acerca de los esclavistas portugueses, británicos, holandeses y mucho menos de los africanos y nativos americanos. En este video, nos enfocaremos exclusivamente al tema de la esclavitud blanca, una faceta que quizás muchos de nuestros seguidores desconozcan, o hayan escuchado raramente en alguna lectura superficial, ya que casi nunca, o nunca, se menciona en libros de texto, ya sean escolares o académicos, en discursos políticos o en conversaciones y conferencias de índole histórica. Pero, ¿cuál podría ser la razón detrás del notable silencio de la existencia de la esclavitud blanca?
Para abordar este tema de manera seria es fundamental comprender lo que la palabra esclavo significa en la actualidad y cuál fue su origen y evolución. Podemos definir esclavo como aquel individuo que ha pasado a ser propiedad de otra persona, simplificando así su situación. Sin embargo, es crucial reconocer que a lo largo del tiempo y el cambio de costumbres en diversas sociedades, la definición de este término ha experimentado notables variaciones. La Real Academia Española, en una de sus definiciones, remonta el origen de la palabra al latín medieval esclavus, proveniente del griego bizantino esclavos, y este último del eslavo slovnin, utilizado por el pueblo eslavo, que fue víctima de una esclavitud cruel en el oriente europeo medieval. Otra definición alude a la sumisión rigurosa a un deber, pasión, vicio, etc., implicando una privación de libertad. Es importante recordar que el pueblo eslavo habitaba en el centro y este de la Europa actual. Ahora, exploremos el significado bíblico de la palabra esclavo. En el Antiguo Testamento se desprende que la esclavitud era común en diversas sociedades antiguas, donde los esclavos podían adquirirse para saldar deudas o como resultado de guerras. En el Nuevo Testamento, el término se utiliza para referirse a los seguidores de Jesús, considerándose en siervos de Dios, como lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 1:1. En este último contexto, la esclavitud en la Biblia se interpreta como una forma de servicio voluntario y amoroso a Dios, lejos de ser una imposición forzada. La esclavitud era común en todas las civilizaciones de la época, tanto en Europa, Asia, África y América, por parte de los nativos americanos. La palabra esclavo tiene sus raíces en el latín sclavus, que se traduce como esclavo o siervo, como habíamos señalado, y fue usado para referirse a personas que hablaban lenguas eslavas y estaban sometidas a la esclavitud. En la Edad Media, numerosos eslavos blancos fueron capturados y vendidos como esclavos en lo que hoy conocemos como Europa Occidental, en aquel entonces llamada cristiandad, habitada mayormente por personas de piel blanca en esa época. Este fenómeno contribuyó a que la palabra esclavo se vinculara con la noción de sometimiento y servidumbre. Aunque las palabras eslavo y esclavo tienen significados distintos, la mayoría de los autores coinciden en que comparten un origen común. Eslavo proviene del latín medieval esclavus, que a su vez tiene sus raíces en esloveninus, el nombre autodenominado por estos pueblos. Inicialmente, el término latino esclavus se refería exclusivamente a personas y pueblos que hoy conocemos como eslavos, al igual que hacemos referencia a los pueblos como el germano o el persa. Con el tiempo, la palabra esclavo evolucionó para significar siervo, denotando a una persona que es propiedad de otra. Durante la Edad Media, tanto el Imperio bizantino como los pueblos germánicos, también de piel blanca, practicaban la captura y esclavización de sus vecinos de los Balcanes, la mayoría eslavos. Esto llevó a que el término se utilizara para describir a cualquier persona que se convirtiera en propiedad de otro ser humano. Lo expuesto hasta este momento evidencia que la esclavitud no se limitó únicamente a la población negra, también afectó a la población blanca, revelando así una parte significativa de la historia oculta por simple desconocimiento histórico o de manera intencional. En la antigüedad, tanto en Roma como en Grecia y otros lugares, los esclavos eran de diversas procedencias, tanto blancos como negros. Predominaban los esclavos blancos obtenidos como botín de guerra, sin considerar en absoluto el color de su piel. Durante la Edad Media, en el norte de África, países como Argelia, Túnez y Libia llegaron a formar parte del poderoso Imperio Otomano, también conocido como Imperio Turco. Según el profesor Robert Eves, más de 1 millón de europeos cristianos blancos fueron sometidos a la esclavitud en esta región del norte de África entre los siglos XVI y XVIII. Los responsables de capturar a estos esclavos blancos fueron los piratas berberiscos, también llamados corsarios otomanos, que tenían diversas nacionalidades y cuyo principal objetivo era la piratería y el comercio de esclavos blancos provenientes de Europa. Los bereberes realizaban incursiones tanto en la península ibérica como en Italia y también en el resto de Europa mediante sus rápidas razias que eran incursiones diseñadas para capturar a personas, tanto hombres como mujeres e incluso niños, para luego utilizarlos o venderlos como esclavos.
Los bereberes habitaban el norte de África, específicamente en el Magreb, y eran en su gran mayoría caucásicos, es decir, de piel blanca, según análisis de su ADN, destacando este dato debido a la existencia de una corriente ideológica que intenta sugerir que el norte de África estuvo solamente habitado por personas de piel negra, lo cual el ADN contradice esa afirmación. Si los capturados en esas razzias eran hombres, se utilizaban como remeros en los galeotes, es decir, esclavos remeros, o en la primera línea del campo de batalla, o en los mejores casos se empleaban como sirvientes en los hogares musulmanes o en el lugar donde fueran vendidos. Es crucial recordar que, en esa época, los esclavos no eran seleccionados por el color de su piel, ya que la esclavitud afectaba tanto a blancos como a negros, adquiridos como prisioneros de guerra primordialmente o comprados en mercados de esclavos. En contraste, las mujeres blancas eran llevadas a mercados de trata de blancas, principalmente en Constantinopla, en la actual Turquía, donde las obligaban a convertirse en esclavas sexuales, principalmente destinadas a harems de los sultanes. Cuanto más blancas fueran esas mujeres, más apreciadas eran por los musulmanes. ¿Han escuchado hablar de la trata de blancas? ¿En noticieros? ¿Películas? ¿Libros? ¿Investigaciones? La frase trata de blancas se utilizaba para hacer referencia a la captura y posterior prostitución de niñas y mujeres en todo el mundo. Sin embargo, muchos de nuestros seguidores quizás nunca se preguntaron: ¿de dónde proviene esta expresión? La respuesta ya fue expuesta, se origina en las capturas y la subsiguiente prostitución de mujeres blancas provenientes de Europa o cristiandad, como se la conocía. La Organización Internacional para las Migraciones, ONU, afirma que llamar hoy en día trata de blancas es discriminatorio, ya que también hay mujeres negras en esa situación de esclavitud sexual en la actualidad. Otras organizaciones no gubernamentales y ciertos colectivos políticos alegan motivos racistas, colonialistas y de eurocentrismo, entre otros conceptos, todo esto cargado de manera evidente de una fuerte ideología política. Aunque es cierto que existen mujeres negras en ese comercio de trata sexual, no sería esa justificación totalmente válida, ni tampoco las causas ideológicas expuestas anteriormente. Hay otros involucrados en la trata sexual que también muchos desean ocultar. Este hecho histórico del comercio de mujeres europeas cristianas capturadas y obligadas a ser esclavas sexuales se debe dar a conocer y no ocultar. Pero también es cierto que la expresión tratas de blancas o trata de mujeres, ninguna de las dos expresiones sería del todo correctas. El término correcto es trata de personas, como utiliza muy bien la ONU en todos sus informes, porque también existe la trata de menores, pudiendo ser estos niñas o niños, y la trata de hombres, de que casi nadie habla, y no son solamente mujeres las víctimas de este horroroso comercio. Según el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones, ONU, del 2004 y 2006, que pudimos acceder, se puede observar, por ejemplo, que la trata de hombres en Belarus y Ucrania, es decir, víctimas masculinas, representan respectivamente un 28,3% y un 17,6% del total de víctimas que han recibido la ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones. ¿Nunca han escuchado la expresión «no hay moros en la costa»? Se utiliza la frase «no hay moros en la costa» para indicar que se puede hacer algo sin peligro o al menos que no hay nadie a la vista. Resulta interesante, ya que esta frase proviene del sur de España, en una época en la que esa tierra era asolada por las razzias de los moros, quienes atacaban a las poblaciones costeras del sur de España, matando y capturando personas en sus incursiones costeras. Esas poblaciones tenían que estar siempre vigilando que no llegaran los moros en sus barcos, por eso la frase «no hay moros en la costa». Hoy en día, algunos argumentan que no se debería usar esta frase porque sería discriminatoria al referirse con el término moro, muy usado en aquellas épocas para hacer referencia a los habitantes provenientes del Gran Magreb. Si bien, a nuestro criterio, no sería correcto utilizar la palabra moro hoy en día para hacer referencia a los habitantes de esas tierras. No vemos ningún problema en sí
utilizar moro, cuando sea con fines específicos educativos o históricos, cuando en aquellas épocas esa era su denominación para distinguirlos de otros habitantes. ¿O será para ocultar otra parte de la historia no contada? Donde los blancos eran esclavizados, asesinados. Siguiendo esa lógica que supuestamente sería discriminatoria la frase, nos podríamos preguntar entonces: ¿por qué entonces, en la Argentina cuando los araucanos o mapuches, en su idioma que es el mapudungún, llaman a los criollos y españoles como huincas, que en su idioma se traduce como cristianos blancos? Ver traductor del mapudungún al español en la web de pueblosoriginarios.com o cualquier otro sitio. Entonces, ¿estarían discriminando en la actualidad los araucanos o mapuches? ¿A los españoles o criollos, al llamarlos blancos? ¿O se toma como algo normal, ya que esa era su manera de llamarlos en aquellas lejanas épocas? Creemos que lo dicen sin ningún ánimo de ofender, así los llamaban y los siguen llamando como huincas o blancos, como podemos ver hoy en día por los medios de comunicación. ¿O acaso existe discriminación? ¿Para unos sí y para otros no? No tenemos la respuesta definitiva, cada uno debe formar sus propias conclusiones, pero este es otro ejemplo de invisibilización de hechos históricos aberrantes, que vinculan la esclavitud y la violencia de una época contra los europeos blancos, que muchos hoy no quieren reconocer para mantener una retórica ideológica que niega la historia y la realidad, tratando de silenciar utilizando la corrección política, la cancelación social o la potente arma silenciadora aludiendo al término discriminación entre o no en este concepto. José Antonio Crespo explica que a veces el enemigo estaba dentro de la propia Europa cristiana, como el rey francés, aliado de los musulmanes, que ofrecía sus puertos mediterráneos al imperio turco, los barcos holandeses, que enarbolaban banderas turcas, o los protestantes que combatían contra los españoles en los Países Bajos, con un medallón en forma de media luna, que decía, antes turcos que papista. Un hecho que suele pasar desapercibido, es el yugo de la esclavitud musulmana sobre los españoles durante la Semana Santa, en España. En ese momento y lugar, una de las costumbres incluía desfilar encadenados rememorando la esclavitud impuesta por los musulmanes, mostrando grilletes y cadenas con los que eran esclavizados, como se observa en el monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo, España. Realicemos un breve recorrido histórico antes de continuar y aclaremos la naturaleza de las cadenas que penden del monasterio de San Juan de Reyes, en Toledo. Después de la contundente reconquista del reino nazarí de Granada, también conocido como Emirato o Sultanato de Granada, ubicado en la actual España, los soldados cristianos se enfrentaron en varias batallas. Una vez que las tropas de los reyes católicos lograron adentrarse en los territorios hispanos ocupados por los musulmanes, su primera acción fue liberar a los prisioneros cristianos de las mazmorras donde estaban presos, sujetos a las paredes por duras cadenas. Tras la victoria en el reino de Granada, estos prisioneros emprendieron una peregrinación a Toledo, llevando consigo esas cadenas como símbolo de agradecimiento a Dios y a la reina Isabel por su liberación. Dada la gran cantidad de grilletes con cadenas que llegaron a Toledo, se optó por colocarlas en la fachada exterior del monasterio. El profesor estadounidense Robert Edes, en su obra Esclavos cristianos, amos musulmanes, realiza un estudio detallado de esta historia que ha sido deliberadamente oculta. Según sus investigaciones, entre 1530 y 1780, alrededor de 1 millón o 1,25 millones de cristianos blancos europeos fueron esclavizados por los musulmanes del norte de África. Este número supera la cifra generalmente aceptada de 800.000 africanos transportados a las colonias de América del Norte y posteriormente a Estados Unidos. José Antonio Crespo Francés y Valero relata que la esperanza de vida de un no nativo en el interior del África subsahariana, África negra, llamada anteriormente, era de menos de 1 año debido a enfermedades como por ejemplo la malaria. Incluso, los blancos que viajaban en barcos de esclavos tenían tasas de mortalidad altas debido a las condiciones de hacinamiento. En el Caribe británico, los esclavos negros debían comprarse, mientras que los irlandeses llegaban casi regalados a las plantaciones de aquellas 13 colonias británicas en América.
La mano de obra esclava europea presentaba problemas de difícil solución, como la falta de mujeres y la ausencia de esclavitud para sus descendientes. Es decir, sus hijos no serían esclavos mientras que una esclava negra que tuviera hijos sí serían esclavos, ya que procedían de otros lugares. Desentrañando los misterios de África. ¿Qué sucedía en esas lejanas tierras? En África, los europeos tenían acuerdos con diversos reinados africanos para comprar prisioneros de guerra africanos, producto de sus propias guerras internas, y posteriormente volcarlos al comercio transatlántico de esclavos africanos hacia América. Para que quede más claro, personas africanas capturaban personas africanas y se los vendían a personas europeas. África, en esas épocas estaba sumergida en continuas guerras internas entre las pequeñas naciones africanas o reinos, como también en conflictos por la sucesión dentro de sus propias familias. ¿Cuáles fueron los grandes reinos del África, involucrados en la venta de prisioneros africanos a los blancos europeos? Encontramos a los reinos de Congo, Dahomey, Imperio Oyo, Asarte, todos al oeste de África, entre otros. El reino de Dahomey estaba frecuentemente en guerra con sus vecinos, como los Yoruba, cuyo estado más poderoso era el Imperio Oyo, que había subyugado a Dahomey a mediados del siglo XVIII, teniendo que pagar tributos. Lo curioso es que en Dahomey encontramos a las denominadas Amazonas. Feroces y temidas guerreras mujeres africanas. Los europeos, a estas guerreras mujeres, las llamaron Amazonas, pero los nombres correctos que se utilizaban en esa época por ellas mismas fue Mino o Miñón, que significa nuestras madres, Aosí, esposas del rey o Agogie, serían nombres más apropiados. Estas guerreras son mencionadas en películas como Pantera Negra Wakanda por siempre, haciendo de guardaespaldas o en la película La Mujer Rey, del año 2022, convirtiéndose en un símbolo feminista de lucha y coraje. Pero lo que nunca se menciona en esa película es que estas guerreras agogies no solo eran simples soldados, sino que realizaban incursiones a aldeas vecinas y cortaban cabezas, tomaban prisioneros para luego venderlos como esclavos a los blancos, quienes desde África los venderían a las Américas y también tomaban prisioneros para realizar sacrificios humanos. Se muestra en la película su auge como guerreras, pero faltaría hacer otra película con la derrota total de estas guerreras en manos de los soldados franceses que, según se cuenta, habrían quedado solo 50 agogies del total de ese gran ejército de mujeres. ¿Pero qué ganaban los captores africanos? ¿Por vender a sus prisioneros africanos a los europeos blancos? La respuesta es la entrega principalmente de armas, como así también diferentes bienes, para poder seguir esas guerras en aquellas tierras africanas, lo que alimentaba las continuas guerras internas en África, y muchos europeos supieron ver un gran negocio en esa situación. Este intercambio de seres humanos por armas y otros bienes revela la complejidad de la trata de esclavos y sus motivaciones, desafiando las percepciones simplistas sobre este periodo de la historia. Legado histórico. Periodos de tolerancia religiosa. En algunos momentos y bajo ciertos gobernantes otomanos se observó cierta tolerancia religiosa. Las comunidades no musulmanas, como cristianos y judíos, tenían ciertos derechos y autonomía en asuntos legales y religiosos. Esta política se reflejó en la creación del sistema Millet, que permitía cierta autonomía a las comunidades religiosas no musulmanas. Aunque el sistema Millet tenía elementos de autonomía, también se mantenía una jerarquía otomana y un control centralizado en cuestiones fundamentales del imperio. Este sistema se mantuvo durante gran parte de la existencia del Imperio Otomano, pero con el tiempo, especialmente en los siglos XIX y XX, se volvió objeto de críticas y reformas, a medida que el imperio enfrentaba desafíos internos y externos. Con la expansión del Islam, todo cambió y se volcó hacia la intolerancia con otras religiones, especialmente hacia la católica. Periodos de tensiones y persecuciones. Sin embargo, también hubo momentos de tensiones y persecuciones, especialmente durante periodos de conflictos o cambios en el liderazgo. Hubo episodios en los que iglesias fueron dañadas o destruidas y la situación de las comunidades no musulmanas varió según los gobernantes y las circunstancias políticas.
Implementación de la Sharía. Muchos habrán escuchado de la Sharía. A continuación, la explicaremos muy brevemente para entender gran parte de lo sucedido y lo que sucede en la actualidad. La Sharía deriva principalmente de dos fuentes principales. El Corán. El libro sagrado del Islam, que se considera la palabra revelada de Dios, Alá, al profeta Muhammad, en Occidente lo conocemos como Mahoma. La Sunna. Las acciones, declaraciones y aprobaciones del profeta Mahoma, registradas en las colecciones de hadices, tradiciones, que complementan y explican las enseñanzas del Corán. La Sharía proporciona pautas detalladas sobre cómo los musulmanes deben vivir sus vidas de acuerdo con los principios islámicos. Incluye reglas sobre la adoración, la moralidad, la dieta, la caridad, el matrimonio, la conducta comercial y penalidades legales. Sin embargo, es importante destacar que la interpretación y aplicación de la Sharía pueden variar, siendo más moderadas o radicalizadas según del grupo de que se trate. Si bien la Sharía estaba presente en la administración legal otomana, su aplicación no siempre se tradujo en intolerancia generalizada hacia las comunidades no musulmanas. La implementación de la Sharía variaba y dependía de varios factores, incluidos el periodo específico y la política local. En la actualidad, se trata de imponer la Sharía en los países europeos de manera pacífica, a diferencia de la antigüedad. Para verificar lo antes dicho, solo hace falta escuchar, por ejemplo, el discurso del expresidente de Argelia Houari Boumediene en su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas en 1974. Conclusiones finales. La complejidad del comercio de esclavos y su legado histórico. En la exploración de los diversos aspectos del comercio de esclavos, desde la participación de los otomanos y bereberes hasta la involucración de reinos africanos en la captura y venta de esclavos, surge una narrativa compleja y multifacética. Este fenómeno histórico ha dejado un legado que abarca aspectos geopolíticos, culturales, sociales y éticos, requiriendo una comprensión profunda y una reflexión crítica. Imperio Otomano y bereberes, una realidad compleja. El Imperio Otomano y los bereberes fueron actores clave en el comercio de esclavos, participando tanto en la esclavización de cristianos blancos europeos como en la de personas provenientes de otras regiones. La aplicación de la Sharía, las tensiones étnicas y las dinámicas políticas influyeron en la forma en que se llevó a cabo este comercio. La realidad compleja de la convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos, a veces marcada por la tolerancia y en otros momentos por tensiones e incluso violencia, destaca la diversidad de experiencias. Participación de reinos africanos, la paradoja de la captura y venta de esclavos. La participación de reinos africanos en la captura y venta de esclavos también africanos revela una paradoja histórica. Mientras algunos contribuyeron al tráfico transatlántico de esclavos africanos, es fundamental reconocer que estos actos no representan la totalidad de la historia africana. La diversidad de culturas y sociedades africanas desafía las generalizaciones simplistas y es crucial contextualizar estos eventos en el marco de complejas dinámicas regionales. Condena de la esclavitud, más allá de las divisiones raciales y religiosas. La condena de la esclavitud debe trascender las divisiones raciales y religiosas. La esclavitud, en todas sus formas, es una violación fundamental de los derechos humanos y una afrenta a la dignidad de las personas. Al reconocer los horrores del pasado, debemos comprometernos con la construcción de un futuro basado en el respeto del derecho natural, a la igualdad ante la justicia, a la dignidad humana y el respeto mutuo. Legado histórico, desafíos y oportunidades. El legado histórico del comercio de esclavos persiste en las dinámicas sociales, culturales y económicas contemporáneas. Este legado presenta desafíos, incluyendo tensiones étnicas, naturales en algunos casos, pero en su mayoría creadas y fomentadas por ideologías políticas basadas en la violencia y el conflicto eterno. Pero también debemos ver las oportunidades para el diálogo intercultural y la reconciliación con lo pasado y aportar al futuro. Es imperativo reconocer las injusticias pasadas provocadas por todos los actores intervinientes,
procedentes de diferentes lugares de la Tierra, como Europa, Asia, África y América, para poder abordar con inteligencia los problemas actuales y trabajar hacia un futuro más equitativo y en paz. En última instancia, la investigación sobre el comercio de esclavos y el secreto de África no busca simplemente documentar eventos históricos, sino fomentar la reflexión crítica, la empatía y un fuerte compromiso con la justicia social, concepto muy bien definido por la Iglesia Católica tradicional y no por el lamentable progresismo católico, como también por ciertas ideologías que distorsionan su verdadero sentido, para uso político del mismo. Aprender de nuestro pasado nos capacita para construir un futuro donde la vida, la libertad, la igualdad ante la ley, la propiedad privada y la equidad sean los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te inspire. Nos vemos en la próxima entrega.